Último bloque aquí en Cadena de Valor. Y bueno, vamos a compartir una entrevista mantenida por la agencia de noticias Infolink con Víctor Tonelli, quien es un experto, un analista del sector ganadero. Bueno, en el último día de Expo Agro, un poquito antes, ¿no?, que se decretara esta cuarentena total que estamos transitando, Tonelli fue entrevistado y dio su mirada sobre el impacto que estaba teniendo el coronavirus en los mercados ganaderos internacionales y en los efectos, obviamente, sobre nuestro país. Nos parece un análisis muy interesante y muy actual, ¿no?, porque es lo que está ocurriendo por estos días. Pero bueno, presentamos entonces la nota a Tonelli. La verdad es que lo que hice fue tratar de mostrar un mercado internacional que no deja de crecer en la demanda para las carnes vacunas, una relación de precios entre las otras carnes y la carne vacuna que muestra un crecimiento fenomenal del precio de la carne vacuna como resultado de una demanda que excede la posibilidad de los países proveedores de abastecerla. Es decir, marqué de alguna manera lo que yo creo que es el encuadre del negocio, y también dije, dentro de China, que ha sido el motor del crecimiento de la demanda del año pasado, que los problemas por los cuales China creció un 70% la importación de carnes en apenas un año y un 30 o un 20 y pico por ciento los precios, que es el faltante brutal de carne por efecto de la fiebre porcina africana, siguen estando presentes. Ahora, de alguna manera, minimizados o tapados o velados por el coronavirus, que lo que está haciendo hacer es limitar el movimiento de la gente, el consumo extrahogareño, teniendo en cuenta que el 80% de la carne vacuna que se consume en China, y te diría parecido en el resto del mundo, se consume en restaurantes, se consume fuera de la casa. Entonces, coronavirus lo que ha hecho es, digamos, ser un dique de contención del consumo de carne, más allá del faltante y más allá de la necesidad. Si cabe la expresión, buena noticia es que China, ya a 2 meses de la aparición de los primeros casos del coronavirus, nos está mostrando que empieza a dominar la situación, el número de casos disminuye, el número de mortandad disminuye, y parecería ser que a medida que se aproximen, digamos, a una temperatura menos invernal, el efecto del coronavirus empezará a ser un problema de segundo grado y no como hoy, central en la economía. Ahora, así como digo esto para China, también cabe decir que en el resto de los países compradores nuestros, como es el caso de Israel o el caso de Europa u otros, digamos, el coronavirus recién arranca, así que deberíamos estar esperando, al menos por los próximos 2 o 3 meses, un efecto negativo en la demanda y, por supuesto, en los negocios vinculados al coronavirus. Tal vez no en el volumen que se importe, pero seguramente en los precios que paguen por ello. Dicho esto, digamos, el otro tema que parecía interesante desarrollar era, bueno, ¿qué va a pasar entre la oferta y la demanda en la Argentina? La Argentina tiene, como Brasil y otros países como Estados Unidos, un consumo interno suficientemente importante como para de alguna manera amortiguar una eventual caída de las exportaciones, pensando que igual las exportaciones van a volver a ser importantes, sobre todo en el segundo semestre de este año, pero de alguna manera en el mientras tanto, el consumo interno nos permite ponerles una especie de tapón, digamos, a la caída. Así que, si bien vamos a sufrir los efectos de estas pandemias, y sobre todo de la caída de la actividad económica mundial, digamos, los efectos en el negocio no van a ser tan graves como en otros países. Y por último, y me refería en particular a un tema que fue muy debatido durante mucho tiempo sobre si la alta faena de hembra nos va a llevar a una liquidación de stocks y va a haber más o menos terneros, yo le diría, miren, hay un trabajo que acabamos de terminar con Carvap, que todavía no está publicado, pero que ya nos indica un número muy importante, por lo menos en el stock de la provincia de Buenos Aires, que es cerca del 40% del stock nacional, que el stock se mantiene más o menos inalterable, que el número de terneros es más o menos igual, que efectivamente hay menos vacas, pero hay más vaquillonas, pero lo más importante es que aparece una cantidad mucho más importante de novillitos y novillos, mostrando claramente que el proceso de recría tan positivo a la actividad ganadera en el año 2019 ha empezado a instalarse con mucha fuerza y espero que se mantenga. Así que con esto yo un poco cerré, después hablé de las bondades de la raza Brangus, que en general son muy conocidas y seguramente se han explicado
muy bien en otros oradores que habrás entrevistado, pero que en mi caso particular, que la uso como toros en los servicios en la cuenca del Salado, lo que puedo decir es que los toros siempre están trabajando, no importa si hace 30 grados o 40 grados, las hembras son las primeras que pelechan, los terneros nacen sin ningún tipo de dificultad de parto y los terneros son más pesados. La verdad, yo digo, más allá del afecto, más allá del cariño que le tengo a la raza y el respeto que le tengo a todas, la verdad que la Brangus es una herramienta, yo diría, casi imprescindible para cualquier modelo de ganadería moderna. Y bien, de esta manera, obviamente sin ninguna agenda de eventos, porque están todos suspendidos, y vas a saber hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo tenemos que esperar para que se vayan normalizando la vida de todos. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao.